Romanos capítulo 6, versículos 15 a 23, dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias por estas porciones que podemos meditar hoy, tanto en la lectura, tanto en los himnos y ahora en la predicación, Señor. Guíame para predicar fielmente. También ayuda a mis hermanos y a mí mismo a estar centrados al 100% en todo nuestro ser, en este momento, en este culto y en esta prédica. Te pedimos humildemente en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, hermanos, mientras estaba preparando este mensaje, mientras estaba escribiendo algunas notas para esta predicación, vinieron a mi mente varias historias, varias películas, incluso de ciencia ficción. Y me di cuenta que había cierto cliché en ellas, donde había la oposición, los malos que estaban en contra del héroe o del lado bueno. En muchas ocasiones el líder, el general de los malos envía a alguien, a un heraldo, a un enviado para destruir al héroe. Y lo tiene bajo un control mental. Es su siervo, no puede discernir si está haciendo bien o si está haciendo mal. Simplemente está cegado, obedeciendo las órdenes del gran jefe malvado. Pero llegamos a este enfrentamiento entre el héroe y este enviado. Y por eso les digo que es como un cliché. El héroe termina venciendo. Pareciera que este control mental se va. Esta persona entra en razón y el héroe le perdona la vida. Acto seguido, el enviado del jefe malo, tras darse cuenta de lo que estaba haciendo y tras serle perdonada su vida, decide acompañar al héroe y le jura su eterna lealtad. Es algo similar con lo que Pablo está tratando aquí, guardando las proporciones, obviamente. Pablo nos va a hablar acerca de nuestros amos, porque él dice, el ser humano tiene un amo. Puede ser el pecado, el mal, o puede ser la justicia, Dios, pero tenemos un amo. Entonces Pablo se va a encargar en esta pequeña porción del capítulo 6, dejar claro eran esclavos, pero ya no. Han sido rescatados, han sido perdonados. Ahora vivan
como le agrada a su nuevo amo. Y venimos de los versículos anteriores donde Pablo hace esta pregunta de, bueno, si es el pecado trae gracia, entonces sería bueno pecar, ¿no? Perseveremos en el pecado y así la gracia va a abundar. Y Pablo dice, no, en ninguna manera. No podemos hacer eso. Y ahora la pregunta aquí es, bueno, entonces ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Entonces, ¿pecaremos? Pablo dice en el versículo 15, una vez más, en ninguna manera. Entonces, veremos en este pasaje que todos los humanos, todo el ser humano, toda la creación, tiene un amo. Y a ese amo habrán de obedecer. Así llegamos a la primera parte de esta afirmación que hacemos aquí en el inicio. Punto número 1. Todos tenemos un amo. Originalmente, para la raza humana, después de la caída, es el pecado. ¿Y qué dice el versículo 16? ¿Cómo podemos saber que es nuestro amo, que le servimos? Es el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Es decir, cuando te sometes a algo y lo obedeces, se convierte en tu amo. Hablando aquí del pecado, porque es lo natural después de la caída. Pero aunque no lo digamos y no lo expresemos como tal de, sí, mi amo es el pecado, yo lo amo, yo le obedezco. Pero así es. Ya vimos en Romanos también, hace unos meses, que no hay nadie bueno. Que no hay ni uno solo que busque a Dios. Que no hay ni uno solo que vaya encaminado hacia Él. Entonces, por consiguiente, si no hay nadie que va buscando a Dios y en su camino, entonces todos van hacia el otro lado, ¿correcto? Entonces, si no estamos haciendo lo que a Dios le agrada, obviamente estamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Eso se llama pecado. Toda transgresión de la ley de Dios, toda falta a lo que Dios ha mandado. Entonces, lo digamos con nuestras propias palabras o no, el pecado es nuestro amo, nos gobierna. No podemos decidir diferente, aunque no lo hayamos pensado como tal. Pensemos aquí. Si algo nos define, significa que estamos sometidos a ello. Es decir, si alguien viene y me dice una mentira, sería muy necio de mi parte etiquetarlo para siempre como un mentiroso, porque todos lo hacemos. Pero si esa persona constantemente lo hace y todo lo que sale de su boca es una mentira, pues se convierte en un mentiroso. Es lo que es lo que lo domina, lo que lo define y lo que lo somete, porque no puede elegir diferente. Se ha convertido en su estilo de vida, está completamente arraigado. No puedes zafarte. A veces lo vemos tal vez más claramente con los vicios, ¿no? El alcohol, las drogas, porque tenemos algo físico que causa la adicción y de lo cual no te puedes separar. Pero cuando tratamos con la mentira, con hurtar, aunque sean cosas pequeñas, el hablar falso testimonio, el contar chismes, el no obedecer a nuestros papás, a nuestros pastores, a nuestros jefes,
el ser perezosos. Cuando hablamos de esas cosas, no decimos, sí, eso me define. No lo aceptamos, pero es la realidad. Y no puedes salir de ahí. También en Romanos, Pablo ha sido claro, y toda la Biblia es muy clara, que sin Dios, sin el acto de salvación, de lo que comprende toda la salvación, desde la elección, la obra de Cristo, la vida de Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión, la obra del Espíritu Santo, sin todo eso, nosotros estamos condenados a la muerte, porque es nuestra naturaleza. Somos esclavos del pecado y ni siquiera queremos no serlo. Por eso venía a mi mente esas películas donde la mente está controlada, donde ni siquiera hay conciencia de lo que estás haciendo mal. Y eso lo podemos comprobar si somos honestos con nuestras propias vidas. Y ahora tal vez que somos cristianos y que podemos verlo en los inconversos, podemos comprobarlo fácilmente en cómo minimizan los pecados. Ay, pero es que es una mentirita piadosa. ¿A poco tú no las dices? Pero ¿en qué le afecta? No le afecta nada. No se va a morir por esa mentira que le dije. Sí, correcto, no se va a morir. Tal vez no afecte tanto, pero es una transgresión a la ley de Dios. Y ese es nuestro estilo de vida y lo que nos define a cada uno desde la caída, seamos conscientes o no. Y no nos podemos librar de ello. Pensemos en aquellos tiempos, en la esclavitud física, cuando había amos de verdad, ya sea que compraban o que tenían o sometían personas para que hicieran los trabajos que ellos quisieran. Para el esclavo era muy fácil decir: no, ¿sabes qué? Ya no me gustó cómo me trataste, ya me voy. Así de fácil era. El esclavo estaba muchas veces encadenado físicamente. Y si no lo estaba, estaba sometido y no podía decidir: no, ya me voy, ahí nos vemos. No, es ilógico, lo sabemos. Pero según el testimonio de la Biblia, nosotros estamos peor que esos esclavos físicos, porque ellos entendían: esto está mal, lo que me están haciendo está mal, el que me tengan aquí está mal, el que me forcen está mal. La Biblia dice: los pecadores ni siquiera eso, ni siquiera se dan cuenta de que están atados. Necesitan un Salvador. Obviamente el esclavo no se iba a escapar. Sabía que si era atrapado habría serias consecuencias. Y el pecado es diferente. El pecado lo que nos da es satisfacción, nos da placer y no queremos irnos. Aquí estamos bien. Ni siquiera pienso en que esto está mal. Pero en la vida diaria, en lo práctico, ¿cómo podemos darnos cuenta en realidad que sí, efectivamente el pecado es nuestro amo y nos gobierna? Pensemos en algunos ejemplos. Estando en el tráfico, vas tarde y alguien se te cierra y no te deja pasar y te toca esperar otro semáforo. A mí me ha pasado. Y obviamente les voy a decir que mi reacción a veces no es la mejor. Pero hablemos del todo.
¿cuántas veces pierdes el control? ¿Cuántas veces en verdad tu ira es tanta que ya no puedes estar bien todo el día? O toda la semana. Que te ocasiona problemas con tu familia porque no puedes controlarlo. O que persigues a la persona del otro carro hasta cerrártele tú también para quedar tranquilo. Ojo, y vamos a ver en el capítulo 7, alerta de spoiler, que no significa que el cristiano ya no peca. De hecho es una lucha muy fuerte. Pero si te gobierna, si no hay forma alguna de que puedas detenerte, si pierdes la batalla contra la tentación o contra el pecado, cada vez el pecado es tu amo. Otro ejemplo, cuando discutes con tu esposo, con tu esposa, siempre terminas gritando, siempre terminas sin hablarle, siempre terminas yéndote de la casa. Niños, cuando sus papás les piden que hagan algo, es sí papá, sí mamá, o ay, ¿qué no ves que estoy haciendo? Yo también fui niño, y tristemente un niño que no creció con la palabra de Dios. Y así era. Si no lo expresaba, por lo menos lo pensaba. Y era así, cada vez, y cada vez, y cada vez. O algo más leve. Tocan tu puerta, llaman por teléfono y a que vayas pasando, diles que no estoy, me estoy bañando. No quiero contestar, no quiero abrir. Pero son mentiras. Y son detallitos. Y puedes decir, no le hace daño a nadie. Correcto. Pero es pecado. Para Dios, igual que un homicidio. Si no has leído o no conoces tanto a Dios, puedes decir, este cuate está completamente loco. ¿Cómo decir que no estoy? Va a ser igual que... Me refiero al pecado. Me refiero al trasfondo. Y me refiero a lo que te esclaviza. Es igual. Porque su consecuencia es la misma. Es la muerte. Entonces, te des cuenta o no, lo aceptes o no, tu vida está esclavizada. Tu vida sí tiene un amo. Y esto trae consecuencias. Ahí mismo en el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea el pecado y como consecuencia la muerte, o la obediencia como consecuencia la justicia, es decir, Dios. Tenemos por un lado el pecado y la muerte. Si el pecado es tu amo, tu consecuencia final va a ser la muerte. No hay de otra. Lo veas o no, lo aceptes o no. Si por otro lado, tu amo es Dios, la obediencia, la justicia, tendrás la vida eterna. Entonces, le hablo a alguien de aquí en la transmisión o que lo vaya a ver en el futuro. Si tú eres un incrédulo, si como hemos visto, porque todo el hilo de Romanos nos ha llevado a ver que nadie es mejor que nadie.
Yo no soy mejor que absolutamente ninguna otra persona en todo el mundo. No lo soy. Los símbolos no importan para nada. Lo externo no importa para nada. Más que lo que hay en el corazón y lo que Dios hace en tu corazón cuando te arrepientes y crees. Entonces, persona que aquí puede que estés o que me estés escuchando, si no has creído en Dios y si no has reconocido que el pecado era tu amo que te esclavizó, si no has reconocido eso y no has ido a Dios y no has ido a Cristo, te rodillas pidiéndole que te salve. Si no has hecho eso, tristemente tu destino es la muerte. Pero no es tarde. Seguimos aquí, estamos con vida por misericordia de Dios. No es tarde. Amigo, amiga, ve a Cristo. Hoy. No tenemos seguro el mañana, pero estamos viviendo hoy. Ve. Dile: Señor, reconozco que el pecado me tiene esclavizado, que no puedo hacer nada para evitar mi justa consecuencia. Pero Señor, apelo a ti, porque tú prometiste que a quien venga a ti no le echas fuera. Cree eso, amigo, amiga. Te prometo que Dios te recibirá a su familia y que tu amo no será más el pecado. Y eso es lo hermoso aquí, en este pasaje, porque pareciera muy oscuro. El pecado, el pecado, el pecado, el pecado. Esclavitud, esclavitud. Pero lo hermoso es que no nos quedamos en eso. Ya vimos, punto número 1, todos tenemos un amo. Naturalmente es el pecado. Pero punto 2, los creyentes tienen un nuevo amo, Dios. Y el versículo 17, en un gran pero. Venimos del versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, sois esclavos de aquel a quien que te sometes? Y el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es hermoso que aquí enfatiza, pero gracias a Dios. Si estos 5 capítulos y medio no nos han bastado para entender que yo estoy completamente desarmado, este versículo lo deja completamente claro. Pero solamente gracias a Dios, aunque eras esclavos del pecado, ahora obedeces. Nos deja claro, no puedes hacer nada tú para librarte del pecado, como un esclavo no podía hacer nada para librarse de su amo que lo sometía. Es chistoso, ¿no? Pero si no le iba a decir, ya me voy, déjame ir por mis cosas y ya, ahí nos vemos. No. Y aquí nos enfatiza, si tú pasaste de dejar el dominio del pecado a estar libre, es solo gracias a Dios. Y esto nos va respondiendo la pregunta que Pablo hace al inicio aquí. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Recordamos nuestro ejemplo del principio. El héroe le perdona la vida a este malvado que trataba de acabarlo. Y entrando en razón dice, ay, ¿qué hice? No.
yo ya no quiero ese camino, quiero seguir de a ti. Y por eso dije al principio, guardando las proporciones totalmente. Porque ¿de dónde nos sacó Dios? Y aquí es donde cobra sentido que Pablo dice, y ya veámoslo desde otro punto de vista. ¿Vas a seguir en el pecado? Es como, ¿de verdad? Vienes de la total esclavitud a la completa libertad, conociendo a aquel que te salvó y lo que Él ama y lo que Él manda. ¿Vas a perseverar en el pecado? Porque no estás bajo la ley, entonces no entiendes nada. Es una pregunta retórica. No, en ninguna manera. No quiero. Y ahora sí, no quiero. Porque dice, gracias a Dios, habéis obedecido. Pero dice, ¿cómo? De corazón. Y vamos a ver un poco cómo cambia también la terminología aquí. Aquí ya estás del otro lado. Tus cadenas han sido rotas. Has pasado a formar parte de la familia de Dios. Es tu nuevo amo. Entendiste que no podías hacer nada para librarte del pecado, pero ya estás aquí. Dios lo ha hecho todo. Cristo rompió las cadenas y te rescató. Aunque eras esclavo, ya no más. Y ahora obedeces de corazón. Gracias a Dios que nos entregó a esa forma de doctrina. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es una palabra nada más la que cambió. Veníamos manejando esclavo, 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 esclavo. Atado. Pero ahora estás rescatado y vienes a ser un siervo. Que es diferente. Porque ya no ahora solamente es, tienes que hacer esto. Porque a fuerzas tienes que hacer esto. Sino que la obra de Dios, la salvación de Cristo nos ha dado ahora también la capacidad de querer obedecer. De querer ser esos siervos de justicia. Ya no esclavos. Aquí el siervo lleva la connotación de alegría, de agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Como dije, no solo es que tengo que hacer esto, es que quiero hacerlo en agradecimiento, Señor, siempre humilde. Como aquel al que le perdonaron la vida y decide seguir al héroe, siéndole fiel. A nosotros nos perdonaron todos nuestros pecados que nos llevaban a la muerte. Y se nos capacitó con una nueva naturaleza para servir a Dios. Así que, como fuimos entregados a esta nueva doctrina, debemos aprender esta nueva doctrina. Debemos estar, como dice la palabra, leímos en nuestras preguntas del catecismo, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Eso de dónde sale? Obviamente del conocimiento de la palabra de Dios. No podemos estar preparados para buenas obras si no conocemos qué son las buenas obras que Dios quiere que hagamos. Recuerdo una legendaria frase que se aventó Jason hace 8 o 9 años ya. Decía, ya cierren el Facebook y abran el book. La Biblia.
Y sí. A veces decimos, ¿por qué no tengo tanta victoria? ¿Por qué no soy como tal hermano, como el pastor, como que saben tanto? Pues porque no estudiamos. Porque no asistimos a la iglesia. Porque no buscamos a Dios en oración. Es lógico. Porque si nuestras cadenas están rotas por Cristo, estamos libres. Pero libres para el bien. Libres para la justicia, para ser siervos de justicia. Con nuestros ojos abiertos ahora ya no controlados por el pecado, que con un corazón gozoso siempre estemos dispuestos para las cosas del Señor. ¿Y cómo ponemos en práctica esto? El pasaje nos dice en versículo 19, dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes presentabas tus miembros a la inmundicia, a la iniquidad. Entonces ahora los presentas para servir a la justicia. ¿Cómo? Ejemplo de nuestros miembros del cuerpo. La boca. Si antes la prestábamos para el chisme, ahora podemos prestarla y ponerla al servicio del evangelio, que es lo que Dios mandó. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si nuestras manos maltrataban, ahora pueden ayudar. Podemos extenderlas. Si nuestros ojos veían y juzgaban, ahora también pueden ver para ayudar. ¿Y qué hay con nuestros recursos? Nuestro tiempo tal vez se iba al ocio, a la pereza. Ahora puede ir a la iglesia y a todo lo que derive. Nos comentó nuestro hermano Pablo. Yo entiendo que a veces hay trabajo, escuela, tareas, pero nos comentó, las reuniones de evangelismo casi están vacías. Y yo me pongo por delante, porque tampoco he asistido. Pero escuchamos hace un rato, si nos piden cuentas, ¿qué hicimos? Nuestro dinero, que a lo mejor antes se iba en fiestas, en alcohol, en muchos viajes y despilfarres, ahora podemos ver a nuestros hermanos a nuestro alrededor y decir, hermano, ¿cómo te ayudo? Igual con nuestros dones. Puede ser que alguien haya desarrollado y tenga el don de la palabra, de hablar, y tal vez en el pasado lo usó para defraudar, para engañar, para mentir. Pero ahora, con nuestro nuevo amo, a quien servimos, a nuestro Dios, podemos usarlo para predicar, podemos usarlo para enseñar a los niños, a otras mujeres, a cristianos más jóvenes o que lleven menos tiempo. Entonces, vuelvo a preguntar, cristianos o incrédulos, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo me he conducido? Repito, no significa que no peques. Eso es imposible. Pero ¿cómo te has conducido? ¿Cómo te conoce la gente? Dije al principio, no voy a juzgar a alguien porque una vez me dijo una mentira. Y eso sería necio. Porque sería ponernos por encima y decir, yo no soy pecador. Este es un mentiroso.
Fue un pecado. Pero ¿qué nos define? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Somos una persona a la que los hermanos pueden ir cuando lo necesitan? ¿O prefieren no acercarse? E incrédulos, ya lo he dicho. Si no tienes a Dios en tu vida, si no has ido a Dios, tu amo es el pecado. Versículos 20 y 21. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, pregunta aquí a los creyentes. Obviamente somos pecadores, anduvimos tal vez muy en el mundo, muy desviados. Pregunto aquí, ¿qué les dejó eso en su vida? Respuesta correcta, sincera, nada. Respuesta otra correcta y sincera, vergüenza, consecuencias, incluso afectaciones en nuestras mentes, traumas. Incluso enfermedades irreversibles. Y es lo que la Biblia dice. El fruto de todo eso, al final, es la muerte. Pero estando con Dios, estando con Cristo, obedeciéndoles como siervos fieles, el fin será nuestra santificación. Y como último fin, la vida eterna. Y quiero terminar y usar el versículo 23 como conclusión, porque creo que es perfecta. A veces cuando predicamos tardamos mucho tiempo viendo cómo vamos a terminar, viendo cómo vamos a concluir. Pero creo que este versículo es perfecto y resume a la perfección todo lo que acabo de decir. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si eres hijo de Dios, ya no sufrirás la muerte, no lo harás. Por tanto, vive honrando al que te dio la vida eterna. Obedece a tu Señor Jesucristo y a Dios Todopoderoso, a quien también puedes llamar Padre. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu hermosa palabra, porque sabemos de dónde nos sacaste y cuánto nos amas, Señor, porque aún somos pecadores. Demasiado, Señor, fallamos increíblemente. Pero no depende de nosotros. Gracias por eso. Si dependiera de nosotros, nadie lo hubiese logrado. Gracias, Padre, por la bendita obra de tu Hijo Cristo, por quien podemos llamarte así, Padre, y podemos sentirte así, porque nos enseñas, nos corriges, nos disciplinas y nos amas. Gracias por todo, Señor. Te bendecimos y te alabamos. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.